Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Hablando de lo que es la educación en tiempo de pandemia y en realidad todo lo que es pandemia, podemos hablar, como dijo Roger Paul, que nuestra realidad en sí está fracturada. La realidad, el vivir diario que conocíamos está totalmente fracturada, está cambiada y en lo que es el ámbito de la educación en el Paraguay en tiempo de pandemia está totalmente cambiada. Tuvo que fracturar la realidad en la que se manejaba nuestra educación y pasarse casi totalidad a lo que es, como sabemos, el conectivismo, ¿verdad? Que es lo que maneja la educación actualmente en las clases virtuales, las plataformas, que antiguamente había una división en lo que es la educación primaria, no se estaba aplicando. Podemos decir que, como dice Chomsky, que es por culpa del capitalismo, ¿verdad? El capitalismo en el Paraguay, como no iba a poder intervenir y tener usufructo, yo creo, en este tipo de educación del conectivismo, de las plataformas, de los TICs en la educación primaria, en la educación básica, entonces nuestra educación en este sentido se ha retrasado, no estaba utilizando y bueno, actualmente se ve quebrantada la realidad y tuvo que de forma presurosa ver cómo solucionar este tipo de inconvenientes y capacitar de forma rápida a los docentes, ver la posibilidad de que los mismos niños accedan a formas de internet, a aparatos, tanto teléfonos o computadoras que puedan acceder a internet y para acceder a las clases virtuales, utilizar los medios de difusión masiva, televisivos sobre todo para dar en canales de aire donde los niños que no pueden acceder a las clases virtuales puedan acceder a esas clases y ver otra vez a través de horarios determinados. Esto cambió lo que es el paradigma o la forma de educación. También en la parte del nivel medio en las universidades, nuestra educación ha cambiado porque tal vez hemos dado, nosotros mismos como docentes estábamos dando algunos esbozos de lo que es la utilización de la tecnología y a veces en algunas materias la utilización de este tipo de plataformas o clases virtuales, pero no con la intensidad y la frecuencia que se está dando. Pero, como dice Roger Paul, tanto fue el miedo al contagio, el miedo a la acumulación de personas, que el miedo también es bueno, no, el miedo nunca es siempre malo, el miedo hizo que podamos estar alertas, el miedo hizo que la gente pensara en la forma rápida de subsanar este tipo de inconvenientes y de esta manera nace todo lo que es esta educación virtual, las plataformas, la formación rápida de los docentes en la utilización de este tipo de plataformas, la utilización de los medios, ¿verdad? Para transmitir a los niños que no pueden llegar a un teléfono inteligente, a una computadora, a donde podamos o acceder a internet en lugares distantes, entonces utilizan la televisión. Yo creo que en las facultades se ha dado la mayor cantidad de clases virtuales. Eh, la presencia es mayor ya que en estatus más elevado los adolescentes o los ya adultos comenzando con 18 y 19 años, la mayoría en un 90% presentan un teléfono inteligente o una computadora ya en nivel universitario, entonces es más fácil. Ahora, la complicación de este tipo de educación en las universidades que nosotros como docentes estamos viendo, sobre todo es en la parte de la aplicación de las prácticas. Y mismo como docente en una facultad de medicina, donde me desempeño, tenemos materias prácticas que nos es difícil
llegar al alumno de la forma práctica, y es lo que estamos viendo que van a hacer este año. Van a terminar básicamente casi sin tener contacto con la práctica, con el trabajo de campo. Esa parte es donde nuestra educación actualmente está comprometida. En otros países las prácticas se harían de forma más virtual, con simuladores de realidad virtual, con muñecos, con simuladores 3D, y esa tecnología a la cual nosotros todavía no podemos acceder, ¿verdad? Entonces, todavía nuestra realidad resquebrajada, como dice Chomsky, la parte monetaria, el capitalismo todavía no ha invertido, no ha llegado o no ha visto la forma de sacar dinero de eso. Por eso nuestro país todavía no está teniendo este tipo de educación. Yo creo que también hay que ver el lado positivo de esta educación conectivista o del conectivismo, es que va a cambiar el paradigma de cómo la gente ve o cómo los docentes y los alumnos ven la educación virtual. Eh, yo creo que, como dice Yuval Harari, esto depende de un empoderamiento de todo el conjunto de estudiantes y docentes, así como también depende de que nosotros salgamos de esta pandemia del empoderamiento ciudadano. Yo creo que el Paraguay está saliendo porque hay un empoderamiento ciudadano, y yo creo que la educación va a ir para adelante y el paradigma va a cambiar. Después de que termine esta pandemia, yo creo que vamos a utilizar más este tipo de educación, inclusive la toma de exámenes como estamos tomando actualmente los docentes a través de plataformas, la corrección más rápida, la corrección más exacta, sin errores humanos. Yo creo que también se va a estar cambiando y se va a reevaluar varios métodos para que se puedan implementar los tips dentro de la educación post-COVID. Y entonces yo creo que no es todo malo, siempre hay algo bueno dentro de lo malo, y la educación dentro de la pandemia sigue adelante. El ministerio está viendo las formas de que llegue a los niños, llegue a los adolescentes y también a los universitarios, y esperemos que sea para bien, que este tipo de educación, el conectivismo, deje algo positivo y podamos nosotros como docentes también utilizar y aprender a utilizar todas las plataformas y los modos y herramientas para llegar mejor al estudiante. Muchas gracias.